esta mañana Dios ha querido traer una palabra para recordarle a cada uno de nosotros la importancia de todo el sacrificio, el trabajo, el esfuerzo que tuvo que hacer Él para que nosotros pudiéramos ser redimidos. Muchos de nosotros diariamente tenemos que vivir cotidianamente con muchas cosas, pero para eso la palabra de Dios nos lo ha escrito y nos lo recuerda. La palabra de hoy se llama llevó cautiva la cautividad. Vamos al libro de Efesios 4:8. En el que nos muestra la escritura esta palabra. Dice la escritura, por lo cual dice, subiendo a lo alto. ¿Quién subió a lo alto? Jesucristo. Llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Esta palabra es la principal de esta mañana, pero también vamos a tocar el tema del versículo 9. Y eso de que subió, ¿qué es? Pregunta. Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. ¿Cuáles son las partes más bajas de la tierra? El infierno. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y después de esto, Él constituye y da dones a los hombres. Y Él mismo constituyó a unos apóstoles. No es que nosotros nos llamemos nosotros mismos y nos pongamos títulos, sino fue Cristo mismo el que implantó estos dones para que la iglesia fuera construida desde el cimiento cero, que es Cristo, que es el cimiento principal, la principal roca, el principal cimiento es Cristo en nuestra vida y en las iglesias y en nuestra fe. Y a partir de allí construir y hacer una edificación que llegue hasta la eternidad. O sea, eso no termina. La iglesia se terminará el día que Jesucristo vuelva por ella. Mientras tanto estamos en época de construcción, en etapa de crecimiento, de conocimiento, de afirmarnos, de fortalecernos, de establecernos, de que nuestra vida sea realmente liberada, salvada y llenada por esa obra redentora de Cristo y por los ministerios y los dones que Él estableció. Y dice aquí, y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos. O sea que todo ese trabajo que hizo Jesús en dar dones a cada uno de los que pertenecemos a la iglesia, porque no es un don que le dio a uno y al otro no, yo no tengo ningún don, no. Dios te ha dado dones espirituales que tienes que trabajar para el servicio de Dios. Si hay uno que ora, congréguese a orar. ¿Para qué? Para interceder, para ayudar, para apoyar, para que la iglesia de Dios sea fortalecida en su debilidad. Si hay alguno que evangeliza, salga a la calle y predique el evangelio, reparta algo de Dios en su vida personal para que cada día, aunque sea una hora, podamos servir a Dios. Y dice también, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Todo esto es un resumen de lo que hizo Cristo en llevando cautivas a cautividad. En ese mismo momento, Jesús venció la muerte y a
todos los hombres nos dio la dádiva de la inmortalidad. Nos dio la dádiva de la inmortalidad porque creyendo en Él y en su muerte y en su resurrección y teniendo fe en Él, somos resucitados con Él. Luego lo veremos en la palabra. Cristo, al tener la victoria sobre la muerte, porque resucitó y tuvo la victoria sobre la muerte, y le quitó las llaves del poder del pecado y de la muerte al que las tenía. O sea, nosotros, si creemos en Cristo, hemos sido resucitados juntamente con Él. Y ya la muerte no tiene nada con nosotros, porque nosotros resucitaremos el día postrero, porque de hecho hemos resucitado desde el mismo momento en que conocimos al Señor. Hemos resucitado, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, y Cristo nos dio vida juntamente con Él. Y desde ese mismo momento nos sentó en un lugar alto, en un lugar celestial junto con Él. Le quitó las llaves de la muerte a Satanás, las llaves del Hades se las quitó. Quitó la maldición, la condenación, la esclavitud, la ceguera. Quitó la sordera espiritual. Quitó todo lo que era contrario, conforme dice la Escritura, que el acta que era contraria a nosotros la quitó de en medio y la clavó en la cruz. Entonces, Cristo, habiendo hecho todo esto por nosotros, tenemos que ser conscientes cada día de que nosotros ya no tenemos por qué ser esclavos. Y luego hablaremos de la esclavitud, que ya no somos esclavos sino libres. Le quitó el poder a Satanás, porque el único que murió y resucitó y está vivo y permanece para siempre es Él. ¿Recuerdan esa parte donde el ángel Miguel peleaba contra Satanás por el cuerpo de Moisés? Eso está en Judas 1:9. Cuenta la historia de que el ángel le quitó el cuerpo de Moisés a Satanás. Y Satanás, ¿usted cree que Satanás quiere que nosotros vivamos en la salvación? ¿Usted cree que Satanás quiere que el mundo se salve? Satanás no quiere que el mundo se salve. Quiere que el mundo viva en condenación y que vaya a las prisiones oscuras a donde él fue condenado para siempre. Y dice la Escritura que contendía con el arcángel Miguel para quitarle el cuerpo de Moisés. No se lo quería dejar quitar. Pero Cristo precisamente descendió para eso, para que todos los que habían muerto antes de Él, llevarlos, porque dice que en otra versión dice que llevó con Él una hueste, o sea, se llevó una gran cantidad de gente que había muerto. Por ejemplo, Moisés, que esta es una prueba, se los llevó con Él al reino eterno. Vamos a leer Judas 1:9 y para poder dejar testigo aquí de que las cosas son así, que Cristo se llevó con Él toda una hueste de gente que había muerto antes que Él, para ser liberados de las prisiones en las que los tenía Satanás. En Judas 1:9 dice: pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que le dijo: el Señor te reprenda. Quiere decir que solo Cristo fue el único, ni siquiera el arcángel Miguel pudo tener esa autoridad de coger a Satanás y decirle: basta, entrégame las llaves de la muerte. Porque todo el que crea en Él, desde ese momento mismo, será salvo, dice la Escritura. Y nosotros hemos sido salvados de esa muerte eterna. O sea que reinaremos con Él en su reino eterno, porque Él lo hizo una vez y para siempre. En Romanos 6:9, hermanos, usted puede ir mirándolo si quiere, si no, oír la palabra de Dios.
sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñorea más de él. Y si nosotros somos el cuerpo de Cristo y la muerte nos enseñorea más de él, no se enseñorea ya más de nosotros tampoco, hermanos, la muerte. Amén. Porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. En este momento, Cristo recibe y tiene el poder para conferir dones espirituales. Llevó cautiva la cautividad, todo lo que era contrario a nosotros, y luego de ahí nos reparte los dones como cuerpo de Cristo. En una parte Pablo rememora a Cristo mientras regresa desde su batalla en la tierra, porque eso fue una gran batalla. ¿O usted qué cree que Cristo la tuvo fácil? Nosotros nos quejamos porque diariamente, ay, qué difícil, ay, qué complicado, cada día enfrentando las situaciones de este mundo, que no es fácil, para ninguno es fácil, porque lo dice la Biblia. Todas estas situaciones las viven los hermanos alrededor del mundo, pero precisamente Cristo nos dio la victoria. Dice, esa batalla que tuvo Cristo en la tierra para volver a la gloria de la ciudad celestial, con la gran victoria sobre el Calvario y la ascensión triunfante de Cristo a los cielos. Eso fue lo que quiso dejar registrado Pablo para que no nos olvidemos y nos deje un precedente. Con todo esto nos dejó a nosotros la posibilidad de entrar en su reino por creer en su acción redentora, oiga, que solo es por creer, por tener fe. Y la salvación en la muerte y la salvación a la muerte eterna, solo por creer en él. Vamos a Isaías 42:1. Amén. Isaías 42:1. Isaías, el profeta, dice, he aquí mi siervo, yo te sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. ¿Quién está hablando allí? El Padre que mandó a su Hijo con esa encomienda tan difícil, tan tremendamente complicada, dura. Si hay alguien que la haya pasado difícil, es Jesucristo. Y dice que no abrió la boca, no se quejó, cerró la boca, enmudeció. Simplemente le entregó toda su carga al Padre, oró, lloró, sudó y lloró lágrimas de sangre y sudaba sangre de tan grande aflicción que había en su alma. Era muy difícil para él, pero sin embargo sabía y ya le había sido revelado en ese momento lo que le iba a pasar, y lo hizo por amor a nosotros. ¿Y cuál es el amor que tenemos nosotros por él? Cada día quejándonos, cada día diciendo no puedo, no es fácil, es muy complicado. Cuando Cristo ni siquiera fue capaz de quejarse ni un solo segundo por nosotros. Y dice, sigue diciendo el Padre, en quien mi alma tiene contentamiento, he puesto sobre él mi espíritu. Él traerá justicia a las naciones, no gritará ni alzará su voz es suave, ni la hará oír en las calles. ¿Cuándo han visto a Cristo obligando a alguien a que crea en él? A que crean su perdón, a que crean su amor. Nadie le puede convencer a un ser humano que no acepte a Cristo ni quiera creerlo, que reniegue de él, que se queje de él. A un incrédulo nadie lo puede obligar, porque somos nosotros, Señor. Gracias te doy, Señor, porque nosotros hemos sido los que hemos creído en ti, y el que crea será salvo, y el que no crea
Nadie lo puede obligar, porque Cristo no va a ir a gritarle porque Él es un caballero, no le va a obligar ni le va a decir, usted tiene que creer, no. Es usted mismo el que tiene que poner en su corazón esa humillación, esa certeza de esa cruz, esa certeza de ese sacrificio y decir, Dios mío, te doy gracias por ese sacrificio tan grande que hiciste por mí. Y reconocerlo y buscarle de todo corazón. Ni la hará oír en las calles. Es tremendo porque la palabra de Dios es muy clara. Aquí Dios nos está mostrando que es Él el que mandó a su Hijo. Y dice, vamos a leerla hasta el 9. No se cansará ni desmayará, esperándote que llegues a sus brazos, acercarte a Él, humillado y contrito, humilde, sin orgullo y sin altivez. Sin decir, no, soy yo el que he conseguido todo, he hecho yo todo este trabajo, soy yo el que me he esforzado, todo esto lo tengo porque yo lo he conseguido. Y decía la palabra, la otra vez el hermano pastor decía, pobre, desnudo, miserable, no tienes nada, porque si no hubiera sido por Cristo, ni siquiera estaríamos en pie, ni siquiera estaríamos aquí. Hasta que establezca en la tierra justicia y las cosas esperarán su ley. Así dice el Señor nuestro Dios, creador de los cielos y el que los despliega, el que extiende la tierra y sus productos, el que da alimento al pueblo que mora sobre ella. Mire, hasta la comida nos la da de Él. Y espíritu a los que por ella andan. Yo, Jehová, te he llamado en justicia y te sostendré por la mano. Mire, después de todo este sacrificio, Dios nos dice por medio de Isaías 42 que Él está al cuidado de nosotros. Nosotros estamos aquí porque a Él le ha placido por su gracia y su misericordia. Y dice, y te sostendré por la mano, te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz a las naciones, para que abras los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos. O sea, ¿eso es un trabajo después de Cristo? No, Él ya lo hizo. Aquí está hablando es de Cristo. Para que saques de la cárcel a los presos, y nosotros nos ha sido encomendado por medio de todos esos ministerios, el que nosotros hagamos la obra que nos han encomendado en nuestras manos, para ayudar a que todos esos presos salgan de la cárcel, todos los cautivos que están en prisiones oscuras, que dice aquí, y de casas de prisión a los que moran en tinieblas. Yo, el Señor, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria ni mi alabanza a esculturas. He aquí se cumplieron las cosas primeras, y yo anuncio cosas nuevas. Antes que salgan a la luz, yo las haré notorias. Es una promesa de Dios, hermanos, y nosotros estamos aquí gracias a esas promesas, que son las que nos afirman en darnos cuenta que cada día en lo que hizo Cristo no fue solamente allí, sino que la gente vive en aflicción, en tristeza y en cautiverio, incluso los creyentes muchas veces, porque nos olvidamos de esto que promete cada día nuestro Dios, que quedó escrito y cada día usted lo puede leer si se le olvida, de que nosotros tenemos todas estas promesas para aferrarnos a ella y poder sobrellevar la condición humana y la debilidad del hombre, la debilidad que lleva a las personas. Mire, hermanos, hay una cosa que me traía el Señor y quiero traerla ahora porque de verdad me parecía tan hermoso. Dicen que somos tripartitos: cuerpo, alma y espíritu, ¿vale? Cuerpo, alma y espíritu. Pero yo voy al alma. El Señor me traía lo del alma. El alma son los sentimientos y las emociones. Y las emociones las puso Dios, ¿sabe para qué? Para bendecirnos. Porque con las emociones sentimos el amor. Con las emociones sentimos lo que nos duele o nos enoja o nos entristece. Pero puso esas emociones ahí, y esto es lo que me trajo el Señor. Es para que en todos esos momentos de amor, de tristeza, de miedo, de alegría, todas esas sensaciones, nos sintamos o felices o tan frágiles
que tengamos la necesidad de buscarle. Se aprovecha de esas emociones y quiere arrastrarnos a la destrucción. Por medio de la tristeza, una persona puede ser arrastrada a algo muy grave. Por medio del temor, las personas hay personas que después del COVID no salían a la calle y todavía no salen. Hay una señora que conozco que el hijo le sale y le hace la compra. A ella no le volvía a ver la cara, porque me dijo ella que le daba miedo salir a la calle. Hay gente que no se congrega en las iglesias desde el COVID. Y yo le doy la gloria a Dios porque nosotros en el COVID, nosotros estuvimos aquí reunidos, gracias a Dios. Ni un solo domingo nos faltó. Tenía que ser algo muy puntual y muy fuerte para que nosotros, si nos dejamos de reunirnos una o dos, no fueron 3. Pero estuvimos aquí. Con todos los cuidados pertinentes, sí, pero estuvimos aquí. Y hay gente que no se volvió a reunir en las iglesias por miedo. ¿Eso qué es, hermanos? Eso es una emoción contraria que el enemigo, un miedo que el enemigo usó para dispersar el rebaño. Se aprovechó de los sentimientos humanos, de su temor, de su debilidad. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que ser muy perspicaces, es muy sutil las mentiras del diablo y darnos cuenta que quiere coger nuestras emociones para destruirnos y borrarnos, para tirarnos al suelo sin fe. ¿Y sabe una cosa más? Yo recuerdo una enseñanza que me dio un maestro de la palabra, uno de nuestros hermanos de la iglesia donde nacimos. Y yo me acuerdo que tenía unos problemas terribles. Bueno, se puede decir que mi vida nació de nuevo desde el momento en que yo conocí a Cristo, pero siempre que uno conoce a Cristo, no es que ya sea un santo, no. Es un proceso, es un caminar, es un crecer. Era un bebé, le amamantan con leche, luego le dan boca grueso, pero va creciendo el niño espiritual dentro de nosotros. Y entonces un día no fui a la alabanza. Y me acuerdo esas palabras que no se me olvidan. ¿Por qué no viniste a la alabanza, hermana? Si uno se compromete en un ministerio, es un ministerio no para los hombres solamente, sino arriba. He prometido delante de Dios como el gobernador, como el rey, como el juez, como el abogado, como el testigo que jura encima con sus manos y dice, sí, prometo decir la verdad y ser leal a esa verdad. Esta es la verdad. Yo prometí delante de Dios que iba a ser un ministerio. Y ese día fallé en ese ministerio. Y me llama el hermano aparte. Era un hermano que no se me olvida por eso. Me dijo, hermana, usted sabe que cada vez que usted tiene problemas en su casa y usted se queda en su casa, Satanás se queda en un rincón, pero riéndose de usted todo el tiempo que usted esté enfadada y su marido con usted. Todo el tiempo que esté enfadada usted y su marido con usted, está en un rincón de su casa riéndose de ustedes dos. Usted así tenga sus entrañas, su dolor, lo que sea, tráigalo a la presencia del Señor. Y usted va a ver cómo Dios hace una obra nueva dentro de usted y usted sale como nueva. Y quiere que le diga una cosa, lo hice. Y aun cuando trabajaba, así esté cansada, dígale al Señor, no, yo voy a ir así esté cansada. Y verá cómo el Señor hace una obra. Todo eso nos lo enseña en nuestra iglesia. Y yo me acuerdo que salía cansadísima del trabajo, con los zapatos en la mano del cansancio que tenía en mis pies, el dolor en mis pies y mis piernas. ¿Y quiere que le diga una cosa? Cuando salí de la iglesia, yo ya no estaba igual, porque Cristo, cuando llevamos toda nuestra aflicción, tristeza, carga, dolor, lo que sea, allí, al altar, Cristo nos reviste de poder. Entonces es eso. Y vemos que cómo Satanás ha utilizado todo eso para debilitar nuestra comunión con Él, con Dios, con nuestro Padre, con nuestro Creador.
Y es tan pequeño ese sentimiento tan insignificante que nosotros no nos damos cuenta. Pero nosotros no podemos darle gusto a las tinieblas, porque precisamente por eso fue condenado a prisiones oscuras, eternas, porque él desobedeció. Pero nosotros no somos de los que desobedecen, sino de los que aman la justicia, de los que aman a Cristo y le obedecen, de los que somos obedientes. Amén. Vamos a leer otra promesa. Colosenses 2, 13 al 15. Pueden leer Isaías 61 en sus casas, del 1 al 4, para que vean otra promesa maravillosa del Señor. No. Yo quiero traerla. Perdón, hermanos. Me voy a saltar esto que he dicho, pero es porque si la he puesto aquí es porque es muy importante. Está en el mismo Isaías, pero vámonos al 61, del 1 al 4. Perdón, hermanos, es que lo que he dicho antes. Otra vez habla Jesucristo. Otra vez habla de Jesucristo. El Espíritu del Dios o el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Dios, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos. Cristo, cuando vino, predicó buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad del Padre, del Señor, y el día de la venganza de nuestro Dios, y a consolar a los enlutados, a todos los enlutados, todo el que esté triste, todo el que tenga aflicción, todos esos sentimientos que hacen que usted esté sufriendo. El Señor lo hizo ese día cuando Él vino aquí a la tierra, a ordenar a que los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado. Y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Y lo más importante, a los que hemos creído en Cristo, cuando dice aquí en el 4, reedificarán las ruinas antiguas. Nosotros, todas nuestras familias, todas nuestras generaciones de aquí en adelante serán reedificadas. ¿Por qué? Porque Cristo permitió que nuestras familias fueran restauradas y tuvieran la promesa de la salvación también, todos nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos, por 1000 generaciones hasta que Él venga. Reedificarán las ruinas antiguas y levantarán los asolamientos primeros y restaurarán las ciudades arruinadas. ¿Quiénes son las ciudades arruinadas? Allá afuera. Los escombros de muchas generaciones, gente que lleva sufriendo enfermedades. Un hermano que decía, por el que oramos una vez, es que, mire, un creyente, hermanos, estamos hablando de un creyente, parte del pueblo escogido de Dios. No lo voy a hablar en primera persona porque no voy a participar de sus palabras. Siempre hay que hablar. Cuando usted habla de otra persona que tiene un problema o dijo algo, nunca hable en primera persona, porque estaría confesando para usted lo que esa persona dijo. Y no voy a participar de eso, porque eso en realidad me parece una falta de madurez e ignorancia del conocimiento de las Escrituras. Y no es para criticar al hermano, sino creo que le faltaba madurez y conocimiento de las Escrituras, porque es un hombre que es temeroso de Dios, él y su familia. Decía que estaba enfermo y tenía problemas en su hígado y tenía problemas en otro órgano suyo que le tenían que hacer como un trasplante, y estaba en la espera de la Comunidad de Madrid para que le hicieran trasplantes. Al día de hoy no lo hemos encontrado y le han hecho los trasplantes, por la gracia de Dios, porque para eso hay que esperar años para que le hagan un trasplante. Pero ¿sabe qué decía? Que él había heredado eso de su madre y de su abuela y no sé qué, y que él sabía que él tenía que vivir con eso.
Y entonces digo yo, y entonces, si Cristo llevó todo eso en la cruz y lo clavó allí y nos dejó todas estas magníficas promesas, ¿por qué motivo la persona creyente tiene que seguir viviendo en maldición? Eso si lo dijo es porque lo cree. Pues hermanos, eso está totalmente anulado para el Señor. El Señor anuló todo eso. O sea que si usted cree que es que mi abuelita era así, mi papá fue así y por eso, no, eso ya se acabó. Porque con nosotros hubo un nuevo nacimiento, una nueva criatura, una nueva vida en Cristo. Amén. Amén. Y miren, para terminar esta parte, nadie nos prive de nuestro premio. Todo muy maravilloso, pero la debilidad del hombre hace que en su humana carnalidad coja esas emociones y lo que hemos dicho antes, no podemos seguir cayendo en esa trampa, hermanos. Las emociones son algo de bendición. Y siempre que sienta una emoción contraria a la voluntad de Dios, algo que le traiga aflicción, un problema muy grave, lo que sea que tenga, llévelo delante del Señor, porque Él llevó ya cautivo todos esos problemas. Él ya venció todo, Él tuvo la victoria y nos la entregó. Por eso dice la Biblia, somos más que vencedores en Cristo Jesús. Ya no somos presos. Yo estuve en una cárcel una vez visitando a una persona, Dios mío, y entrabas a ese lugar y veía esas caras demudadas. Era una cárcel de mujeres, primera vez en mi vida que yo estaba en un lugar como tan triste, tan frío, tan duro, sus caras demudadas, sus ojos tristes, dureza había en otras, había una dureza, pero yo creo que en el fondo esa gente sufre muchísimo. Y entonces toda esa gente son prisioneros, son esclavos. ¿Qué es un prisionero o un esclavo? Está obligado, ¿sí o no? Está aprisionado, no es libre. Bendito sea Dios que nos hizo libres de toda cautividad. Entonces, hermanos, vamos a seguir entonces con la palabra. La palabra nos dice que no obedezcamos nuestra carne, no hagamos caso a la carne ni a nuestras debilidades, porque esa carne nos puede llevar a la muerte, al pecado. Amén. Los malos hábitos muchas veces son algo muy malo. Personas que comen de manera obsesiva, personas como otras que decía una mujer estos días y lo publicó ya, y es una cosa latente, tremenda, que está allí y la gente no sabe lo que experimentan esas personas. La bulimia, que es que vomitan lo que se comen porque no quieren ser gordos. O lo contrario, la obesidad, comen sin parar porque el comer sin parar a veces es porque tienen ansiedad. Y entonces digo yo, todos esos males, sin contar con otros, como las drogas, el alcohol. Las fobias también son cosas que esclavizan a las personas. Yo puedo decir que yo tengo una fobia, la puedo decir porque aquí, ayer precisamente, teniendo esta palabra en mis manos, yo no puedo cambiar un tendido, hermanos, porque ese polvillo me altera. Y ayer hice eso, levanté esos tendidos y todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y sentí una cosa maluquita al principio y yo me puse a orar y dije, Señor, ayúdame, te lo pido, yo tengo que vencer esto, no puedo vivir esclava de esto. Y se me quitó. En otro momento, ¿sabe qué me pasa? Me pongo enferma, pero ahora confieso delante de toda la congregación, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, porque ya no me voy a poner enferma. Ya no quiero hablar en presente, quiero hablar en pasado. Me ponía enferma,
Así que atrás todo lo que no es de Dios, todas las fobias atrás, los miedos atrás, las sensaciones externas que ofrecen las series de televisión, el cine, todo eso, todas esas cosas contaminan la humanidad, contaminan el espíritu. Y entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Intentar buscar hacer otra cosa que no sea eso. Porque eso roba, saquea, quita, mengua las cosas del Espíritu. Y las cosas del Espíritu son santas, porque Él es santo. Así que no vamos a dejarnos debilitar más, hermanos. Trabaja en esa parte, en esa debilidad que tiene, para que podamos ser verdaderamente libres. Amén. Porque a libertad fuisteis llamados, dice en Romanos 6:16. Y en Romanos 6:19, hermanos. Vamos allá. Romanos 6:19. Si a libertad fuimos llamados, a Romanos 6:19 le vamos a dividir en tres partes. La parte A, la parte B y la parte C, para que usted vea cómo la palabra nos dice las cosas y nos enseña. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Entonces está hablando de esclavitud, ¿verdad? No podemos ser esclavos de nadie. Somos libres en Cristo Jesús. Una persona te hace enfadar. Una persona viene y te dice una palabra que te hace daño o te afecta. Tú decides si te afecta. Tú decides si te hace esclavo. Tú decides si te daña tu alma. Dije Romanos 6:16, sí. Amén. Perdón, hermanos, que he dicho Romanos 10, sí. Sigamos. Sea del pecado, dice, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea el pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia. Entonces, ¿a quién obedecemos? ¿Al pecado para muerte o a la obediencia para justicia? ¿Quién es la justicia? Jesucristo. Y dice el 18, y libertados del pecado vinisteis a ser siervos de la justicia. Nosotros ahora somos siervos de Jesucristo, siervos de la justicia. Libertados del pecado hemos venido a ser siervos de la justicia. Y dice aquí el predicador, dice Pablo, ¿hoy quién es? ¿Romanos? Sí, Romanos es Pablo. Hablo como humano, dice, por vuestra humana debilidad. El hermano lo está diciendo aquí. Como humano le está hablando, por la humana debilidad que acompaña a los creyentes en este caso. Pero así como para iniquidad prestasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora, esta es la parte que quiero resaltar, para santificación, presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Amén. Amén. Nosotros debemos servir a la justicia, con nuestros pensamientos, con nuestros sentimientos, con todas nuestras emociones, con nuestra carne. No podemos obedecer a lo que nos diga la carne ni al pecado, sino a Cristo. Por eso Cristo Jesús nos enseña su doctrina. Romanos 6:17. Romanos 6:19. No, es Romanos 6:17. Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina por la cual
de doctrina a la cual fuisteis entregados. Nosotros hemos sido entregados ¿a qué doctrina? A la doctrina de Cristo. Y si hemos sido entregados a la doctrina de Cristo, hemos sido entregados a Él. Y por lo tanto, dice el Señor, sed santos como yo soy santo. Vamos a hacer una oración. Y la oración tiene que ver con una bendición que Dios tiene para darnos. No antes, sin olvidarnos de que allá afuera hay una humanidad enferma y que nosotros hemos sido sanados en nuestra mente. Y entonces dice, ¿por qué queréis ser castigados aún? ¿Todavía os rebelaréis? Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente, desde la planta del pie hasta la cabeza. No hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón, podrida. No están curadas ni vendadas ni suavizadas con aceite. Y en Lucas 5:36 lo dice la Escritura. Vamos a buscarlo y oramos. Lucas 5:36. Esto lo dijo Jesús. Nadie, les dijo también una parábola, nadie corta un pedazo de vestido nuevo y lo pone en un vestido viejo. Pues si lo hace, no solamente rompe el nuevo, sino que el remiendo sacado de él no armoniza con el viejo. Quitemos nuestros remiendos, hermanos. Esas cosas son remiendos en nuestras vestiduras. Tenemos que quitar ya, tenemos que ponernos ese vestido nuevo que nos dio Cristo de una vez por todas y no hacer caso a nuestras debilidades, porque nosotros queremos ser de la justicia, queremos ser santos y queremos ser de Cristo. Por eso tenemos que cambiar nuestras vestiduras, porque Él nos puso vestiduras santas. Y voy a buscar la de la Escritura que dice lo de la oración, que quiero que oremos, hermanos. Es importante que sepamos que lo que Cristo ha hecho ha sido un sacrificio bastante grande, bastante doloroso, para que nosotros todavía andemos como ese viejo hombre que no agrada a Dios, en esas debilidades que hace que Él sea avergonzado. No somos testimonio cuando en nuestras debilidades seguimos dando mal testimonio. Vamos a cerrar los ojos. Y la palabra de Dios está en Miqueas 7, 18 y 19. Y esta oración es para todos nosotros. ¿Qué Dios como tú, que perdona la maldad, que olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros. Sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. En el nombre de Jesús, sénos propicios, Señor, porque tú sabes que nosotros somos un pueblo que te quiere agradar, que te quiere honrar y dar testimonio, para que todos vean que eres real, Señor.
que eres real porque nosotros manifestamos en nuestra vida lo que tú eres, para que todos crean, Señor, y entiendan y comprendan que solo tú salvas, Señor, que solo tú sanas, que solo tú libertas, Señor, que tú hiciste todo eso de una vez y para siempre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén.